en un programa más de las revelaciones hechas por Jesús a un alma niña, es decir, a una mujer, a una italiana, madre de familia, a la que Jesús describe como alma niña. Y para eso me congratulo en tener entre nosotros a Jesús Ausocúa, del Cenáculo Universal de Reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Buenas noches para usted, aquí son tardes, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Cecilia, a ustedes por el trabajo inconmensurable de evangelización que vienen haciendo. Qué importante es que nosotros podamos hablar de estos temas y del tema del día de hoy, sobre cómo el Señor nos habla de la purificación, de esta purificación necesaria para todo lo que está pasando, el pecado. Cuéntenos un poquito de la situación que hay ahorita en Europa. Creo que eso nos pondrá en contexto de los mensajes con el alma niña, qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo, para que podamos nosotros transmitirlo a nuestros hermanos y amigos. Bueno, es como si fuera, bueno, en la sabiduría del Señor se nota, es como si fuera pues un proceso ininterrumpido de desastres. Podríamos definirlo así, porque además es una concatenación. Se empezó con la pandemia, se continuó con la guerra con Ucrania, se continuó después con el encarecimiento de los precios, continuó con el encarecimiento de los costes energéticos y de materias primas, con la interrupción de la distribución en el mundo del grano. Ahora mismo ya hoy el Banco Central Europeo, después de 10 años, anuncia una subida del tipo de interés de 0,50. Es una malísima noticia para todas las familias y para la banca también. Es decir, es como si estuviera, digamos, llevando a cabo pues los signos de los que el Señor nos habla tantas veces, la Santísima Virgen. Y son signos que, pues como que los miramos, pero no queremos verlos, ¿no? Pero están ahí. Hay un incremento de los precios, la carestía de la vida del 10%. En España es conocido hace muchísimos años, ¿no? Hay una crisis muy seria con los países del Magreb, con Argelia, con toda la zona caliente del Sáhara Occidental, de Marruecos. Hay, como decíamos el otro día, pues unos tratados ya firmados por parte del Kremlin con 26 países de África en materia armamentística. Hay ya una ruptura ya pública de la embajada, del gobierno de Argelia, sacando a su embajador de España y cerrando la embajada. Hay un anuncio público de un acercamiento muy importante entre Rusia y Argelia, con el fin de futuras bases militares allí en aquel país. Y eso, pues hay que unirle la situación política que atraviesa Europa, la Unión Europea, porque ahora hay un conflicto serio, porque se están tomando medidas en el ámbito de la Unión Europea para reducir el consumo energético tanto en los hogares como en las empresas en un 15%, porque se prevé que vaya a haber un corte de suministro de gas a partir del mes de septiembre, lo que va a originar pues calamidades en toda Europa, fundamentalmente en el este y en el norte, en el centro de Europa, ¿no? Por tanto, estamos asistiendo a una concatenación de actos progresivos que no indican más que pues un agravamiento y un incremento de la tensión social. Ya empieza a anunciarse ahora en el mes de septiembre un otoño caliente, con anuncios de huelgas generales en distintos países, por la actitud de los gobiernos. En fin, digamos que es el caldo de cultivo propio que anuncia pues una purificación. Vamos a ver si después el Señor
que es el único que sabe el día y la hora, claro. Pero vamos, que duda cabe que por lo menos bíblicamente estamos asistiendo pues a lo que ya viene predicho en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel y en Nehemías y en Ezequiel. Hoy veremos lo que dice el profeta Malaquías. Hoy menciona a nuestro Señor Jesucristo, lo que dice Daniel sobre la abominación desoladora, luego lo leeremos. Es decir, que considerando que esto está escrito, estamos hablando que vamos a leer, vamos a empezar, Cecilia, por el día 30 de julio de 2020. No hace siquiera 2 años que está anunciado esto, ¿no? Así que bueno, si hacemos una lectura de lo que está ocurriendo aquí en toda Europa. Más todos los incendios que ya son en España, está en El España, en desastre Francia, es un desastre, en Atenas, en el Grecia. desastre ecológico que está produciéndose, prácticamente todo provocado, la problemática con la sequía, con las altas temperaturas, venimos ya padeciendo unas temperaturas insólitas en estas fechas, con un problema de escasez de agua, ya con 15% menos que el pasado año, con todas las cuencas hidrográficas por debajo del 40%. En fin, la realidad es que es una situación de una tensión. Fíjese en mi país, que es un país bastante, vamos a decir, resistente. Es un país muy resistente, acostumbrado a que le maltraten y a salir siempre de las peores situaciones, ¿no? Pero fíjese, es llamativo un dato que a nosotros, a los españoles, nos llama la atención. El 30% de las familias, es un dato público, el 30% de las familias españolas ha suspendido sus vacaciones. El 30% de las familias españolas ha suspendido sus vacaciones. Es un informe oficial. Y se ha encarecido el precio de los hoteles en el 40%. Entonces, para que una familia española que han llegado a pedir préstamos para irse de vacaciones suspenda sus vacaciones, imagínese usted cómo puede ser el panorama que tenemos, ¿no? Y luego un dato más, ya como abogado, pues conocedor de la insolvencia en mi país, está a punto de promulgarse la reforma de la ley concursal de insolvencias en breve, una semana, 2 semanas, 15 días, que anuncia que va a haber en torno la desaparición de más de 100.000 empresas. 100.000 empresas, con una pérdida de puestos de trabajo entre los 800 y 1 millón de empleos, ¿no? En fin, es una situación que digamos, se está conociendo, sin embargo, no se están tomando las medidas adecuadas. Luego hay vamos a decir, una actitud en el ámbito político de no mirar por los intereses generales y de mirar por los intereses partidarios, ¿no? Y en fin, que en realidad pues se está cumpliendo lo que la Santísima Virgen María ha venido anunciando tantas veces, y el Señor, ¿no? Así que viene purga, ¿no? Viene purga, por tanto. Yo agradezco muchísimo a las personas que están orando por todos nosotros. Les doy las gracias, que el Señor los bendiga. También a ustedes les agradecemos muchísimo esa oración que hacen por nosotros, que lo hacen desde el corazón. Y le doy gracias al Señor por ello. Y nos congratulamos de poder contar con todos ustedes. Muchísimas gracias. La verdad es que la situación es una situación súper delicada. Aquí normalmente los hermanos de la fe hablan de pues la lucha espiritual, es guerra espiritual, pero yo les digo, no es solamente una guerra espiritual, es una guerra material también. Y esto que está pasando es la prueba. O sea, la guerra espiritual es el combate que tenemos cotidianamente, pero súmele a eso pues la escasez, la inflación, el problema mundial, que el presidente de los Estados Unidos está hablando de esta contingencia climática, que yo creo que es lo que va a él a anunciar, porque dijo que es una alerta mundial, y yo creo que es la contingencia climática
derivada de todo este calentamiento global, producto de nuestro pecado, que la naturaleza se vuelve contra nosotros, efectivamente por el pecado y sobre todo el pecado del aborto, ¿verdad? Entonces, pues somos responsables de todo esto, tendremos la abominación de la desolación sentada en el templo santo, ¿verdad? Que es lo que nos está anunciando el alma niña, ¿verdad? Jesús a través del alma niña, y pues vamos a darle lectura a aquello que que está aconteciendo, porque la purificación es la única vía de, pues, de equilibrar el pecado, la balanza del pecado. Así lo vamos a ver en unos minutos. Lo vamos a ver, son impresionantes. Estos libros son impresionantes, claro que lo son. A mí estos mensajes se me hacen impresionantes, vamos entonces, y además bellísimos, ¿verdad? Porque aquí Jesús nos confirma que lo que quiere y lo que viene es el reino de la divina voluntad, a pesar de todos los flagelos, ¿verdad? Entonces, si me ponen la lectura que vamos a hacer el día de hoy. ¿Tiene ahí por ahí algún problema? En cuestión de la guerra, ahorita Rusia está anunciando que va a ir más allá de Donbass, que se va a extender y que aunque han hecho muchos anuncios de que Rusia está perdida y que Rusia ya perdió la guerra con Ucrania, pues eso está por verse. Mire, la actitud del Kremlin siempre ha sido una actitud de desconcierto. Pues como decimos en España, decimos que con un ojo mira para un lado y con el arma dispara para otro, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, pues no es una actitud fiable, la que ha tenido el Kremlin, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya digamos que cualquier anuncio que venga de allá, pues nos esperamos una actitud imprevista, previsible, pero imprevista. Lo va a hacer cuando él considere oportuno y el día que ocurra, pues como están diciendo los estrategas, tiene todo definido. Se ve acorralado y vamos a ver por dónde sale, pero desde luego nada bueno está tramando, nada bueno. Entonces, bueno, independientemente de eso, será lo que el Señor quiera, bendito sea, y lo único que tenemos que hacer es estar preparados, estar con los ojos abiertos, estar en unidad con Jesús, con la Santísima Trinidad, preparándonos, que para eso estamos pues haciendo tanta programación, para darnos la mayor prisa posible de traer la mayoría de los hermanos, que cuando venga lo que venga nos pille a todos en unidad con el Señor, en gracia, y por supuesto, si además estamos ya dando vida a la divina voluntad, pues va a ser la bendición de las bendiciones. Así que no debe preocuparnos lo que va a venir, debemos de prestar atención para no ser ajenos, no dejarnos engañar, pero con la atención, como dice el Señor, la atención puesta en Él, con un ojo, como decía Luisa Picarreta, el libro primero ya, con un ojo mírame a mí y con el otro mira lo que estás haciendo. Así que esta es la actitud que yo entiendo que debemos de tener todos nosotros, y que estos programas y otros pues nos sirvan para esto, porque ese es el propósito. No se hace este programa pues para alertar, ni para intimar, ni para intimidar, ni para no, sino para decir lo que está diciendo el Señor, y como el Señor se vale de cualquier medio para atraernos a Él, antes de que sea tarde, pues aprovechemos el tiempo, y que el conocimiento que nos está llegando a través del doctor Tomasini, del Libro del Cielo y los programas que se hacen, pues que sea precisamente para la gloria suya, y para que cuando llegue lo que tenga que llegar, pues estemos en unidad con Él, que de eso se trata. Esa es un poco la conclusión, ¿no?, de las conclusiones, ¿no? Y en paz, sin temor ninguno. Todo está en sus manos, todo depende de Él, y tiene la última palabra.
Así que a partir de ahí, pues vamos a leerlo. Es el mensaje del 30 de julio del 2020. Hoy sí, estaba llegando a la iglesia, dice, para la adoración, cuando Jesús me dijo que me diera prisa porque tenía que mostrarme algo importante y decirme su significado. Llegué a la capilla, me arrodillé ante el sagrario y terminé de rezar el rosario de la Divina Misericordia. Luego fui a sentarme ante Jesús y él me dijo: pon atención, niña mía, y entiende bien. Mira lo que tienes delante. He aquí una balanza, una antigua balanza, un pequeño barril de madera oscura, casi rojizo, un cáliz de latón y una patena del mismo material, un balde de madera y hierro, porque está mal escrito ahí, como los que se usaban antiguamente para sacar agua de los pozos, una preciosa mitra de obispo y una tiara papal de oro, un palio papal de lana blanca con 5 cruces rojas y con 3 agujas preciosas de oro, una bolsita de cuero oscuro con 666 monedas de oro en su interior, 666 monedas. Jesús me dijo: la balanza, porque el pecado de la humanidad será pesado, y lo que podrá compensar su peso mortal será la sangre de los mártires y las oraciones de los santos. El pequeño barril de madera, donde se conservaba el mejor vino, contendrá las lágrimas de las madres que, derramadas por mis ángeles en la tierra árida que quedará después de la purificación, la harán fecunda para nueva vida y esperanza. El cáliz y la patena de latón, porque sólo entonces mi sacrificio eucarístico volverá a ser pronunciado sacramentalmente, y yo me transubstanciaré en el pan y en el vino nuevamente después de la abominación que será puesta donde no se debe. El balde de madera y de hierro que servía para sacar el agua de los pozos antiguos. ¿Te acuerdas del pozo del monte Gerizim, donde me detuve y encontré a una mujer samaritana? Le dije que yo tenía agua viva para dar y que quien la bebiera ya no volvería a tener sed. Pues bien, es el agua pura del Espíritu. Esta agua lavará las almas y las apagará la sed. No se necesitará otra agua. Las nuevas criaturas serán guiadas por el Espíritu y solo con el Espíritu vivirán su vida. Ya no harán falta viejos cubos ni pozos, porque el agua brotará pura de los corazones. Es el agua del Espíritu Santo de Dios. La rica mitra episcopal y la tiara de oro papal, entonces mis obispos y mi vicario en la tierra dejarán sus falsos y falaces poderes humanos y los privilegios injustos y serán humildes y pobres. Tendrán como único poder el espiritual sobre las almas y serán capaces y buenos pastores. ¿Lo subes un poco, por favor? El palio papal, la lana blanca con las 5 cruces, el antiguo signo del buen pastor traspasado, volverá y mostrará sus llagas y los clavos que lo traspasarán. El Papa dejará sus privilegios temporales dentro y fuera del palacio, que ya no será un palacio sino una casa humilde y sencilla. Él será mi siervo y el siervo de mis siervos. Sí querrá ser como Pedro en mi reino. En su carne vivirá mi misma pasión y crucifixión por todo el tiempo de su vida terrena. Será mí mismo crucificado y glorioso conmigo, y hará vivir y meditar mi pasión como ungüento para todas las almas que me serán devotas. Las 666 monedas de oro son el precio del poder de Lucifer y de su engaño. El misterio de la iniquidad tiene un coste muy grande. Lo han pagado los que han escogido a Satanás y se han ido con él, que han dado sus cuerpos a los demonios para que pudieran encarnarse. Yo os mandé a decir todo esto con la voz de mi Pío, Padre Pío, estos demonios que han masacrado a muchos de mis hijos ignorantes y lejanos, engañándoles. ¿Me lo subes? Por eso me pregunté si habría encontrado la fe cuando volviera a la tierra. ¿Quién ha creído? Ahora vive. No puede haber redención para esas almas que escogen a Satanás con toda su fuerza y voluntad, porque esas almas se manchan con el pecado más grave que existe. Odian a Dios, me odian. ¿Por qué, Señor, me has hecho ver todo esto? Para que tú lo digas a mis consagrados y a los que entre ellos quieran escuchar. Muchos de ellos ya no creen en mí y me persiguen. Deseo que sepan cómo será lo que yo quiero.
Siempre en la Sagrada Escritura he hablado con semejanzas, con ejemplos, imágenes, parábolas. Quien me conoce lo sabe bien. Niña, te bendigo. Gracias por haberme escuchado y por estar aquí conmigo. Si no, estaría solo. Oremos juntos. A este mensaje del 30 de julio añade una reflexión. Habla de cómo después de la purificación, solo entonces mi sacrificio eucarístico volverá a ser pronunciado sacramentalmente y yo me transubstanciaré en el pan y en el vino nuevamente después de la abominación. Dice pronunciado, supongo que quiera decir celebrado, pero la clave de esto son las palabras pronunciadas en la consagración. Eso hace pensar que antes, por algún tiempo, la misa no será tal, a menos sacramentalmente, porque podría faltar la consagración o el sacerdote que consagre. Esta abolición del sacrificio cotidiano, predicha por Daniel en 9:27 y 12:11, sustituido por el abominio de la desolación, durará 3 años y medio, 1290 días. La pregunta es, ¿faltará de un modo absoluto o tal vez en algún lugar algún sacerdote logrará celebrarla como en las catacumbas, como ya ha sido en ciertos campos de concentración? Tal vez de un modo absoluto, como indicando la muerte de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo antes de su resurrección. De nuevo dice, entonces mis obispos y mi vicario en la tierra, y dice cómo serán bien diferentes en su modo de vivir y de ser pastores de cómo han sido hasta ahora. En particular, el Papa dice que deberá ser el más humilde de todos, el siervo de los siervos de Dios, si querrá ser como Pedro en mi reino. ¿Lo puedes subir? En su carne vivirá mi misma pasión y crucifixión. Por todo el tiempo de su vida terrena será mi mismo crucificado y glorioso conmigo, y hará vivir y meditar mi pasión. La pregunta es, ¿cómo se concilia con la profecía de San Malaquías sobre los pontificados? Porque según esta, el último de la lista de Gloria Olive, que hace pensar que en el huerto de los olivos será Benedicto XVI, y luego ya no hay más. No, hay uno más de Benedicto XVI hasta donde está Francisco, pero ahorita si quiere lo hablamos. Y luego ya no hay más, pero dice que en la última persecución de la Santa Iglesia estará Pedro Romano, que apacentará a las ovejas en medio a grandes tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez tremendo juzgará al pueblo. ¿Cómo se concilia? A menos que el que indica como mi vicario en la tierra sea precisamente el llamado Pedro Romano, que sería también el indicado por San Juan Bosco en su célebre sueño de las 2 columnas, aquel que en medio de la tempestad ha de conducir la nave de la iglesia entre 2 columnas, la Eucaristía y María. Para mayor precisión, después de la gran purificación, cuando la faz de la tierra sea renovada y la iglesia vivirá su tiempo glorioso como Cristo después de la resurrección, en el tiempo en que el reino de Dios se cumplirá, así en la tierra como en el cielo. ¿Habrá todavía un papa? ¿Habrá todavía un vicario de Cristo? Porque en el profeta Zacarías 9:8, hablando de la purificación, dice, me pondré como centinela en mi casa contra quien va y quien viene. No pasará ya el opresor, porque ahora yo mismo vigilo con mis ojos. Desde luego, entre la noche y el pleno día hay un tiempo crepuscular, relativamente breve. Así ha de ser en el tiempo de la gran purificación, un tiempo en el que habrá tantas cosas importantísimas que el Señor no nos ha explicado en los detalles. Véase 2 de Pedro, capítulo 3. ¿Qué nos puede decir de esto, Jesús? Bueno, pues que el Señor vuelva a recordar lo que ha venido diciendo desde los ancestros, ¿no? Ya no son mensajes bíblicos que están anunciados, como hablábamos, son proféticos, están narrados por los profetas de la Sagrada Escritura y fundamentalmente en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y nos sigue avisando, pues, que estemos atentos, que van a intentar engañarnos,
que Lucifer ya reina, pues ya con una libertad y una desfachatez absoluta, Absoluto. que ahora algo que antes nos parecía comportamientos repudiables, hoy se han normalizado. Es decir, que hemos caído en la trampa de, pues de hacer bueno lo que es malo, ¿no? Entonces, pues más que nunca estamos siendo atacados y no nos estamos dando cuenta, porque estamos asistiendo a una confabulación en todas las áreas, en el área económica, en el área social, en el área familiar, en el área relacional con las personas. Entonces ya empezamos a tener comportamientos que incluso empiezan a cuestionarse si pues el amor libre, el que haya piscinas nudistas ya en todos los sitios, de forma indiscriminada, la forma de vestir, no sé allá en México, pero en nuestro país, pues la forma de vestir ha sido algo verdaderamente revolucionario, ¿no? Estamos asistiendo a unos comportamientos, pues que te quedas atónito, ¿no? No quiero ofender a nadie, lógicamente, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues esto antes se comentaba entre las personas en la calle y hoy pasa desapercibido porque como ya se ha normalizado, pues digamos que parece todo que es normal, porque al hacerlo la mayoría, cuando la mayoría empieza a llevar a cabo comportamientos, pues es como si se validase todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil, cada vez más difícil, poder permanecer fiel a nuestras creencias, nuestras convicciones, a Dios. Es cada vez más difícil porque el mundo nos mediatiza y presiona, la sociedad al final presiona con los hábitos, con las costumbres, con las relaciones. Y hoy más que nunca el Señor nos llama a ese velad y orar, ¿no? Vuelve a incidir en la necesidad de no perder de vista su pasión. Hoy precisamente pues se ha sustituido el programa de hoy. Hoy teníamos previsto la cuarta hora, la Sagrada Eucaristía, y se ha decidido sustituirlo por este programa. Se va a llevar a cabo mañana, porque la pasión del Señor, que todos hablamos de ella y bueno, pues le rendimos mucho culto y mucho fervor, verdaderamente la pasión, lo que nos viene a recordar siempre, el Señor en todos los textos habla de su pasión. ¿Por qué? Pues porque su pasión es la única que nos recuerda la realidad. La realidad, es decir, Él vino para liberarnos del pecado. Somos pecadores en potencia, estamos afectados por la concupiscencia, ¿verdad? Él dice que no perdamos de vista su pasión para que no perdamos de vista quiénes somos y lo frágiles que somos. Que nos acordemos lo que decía San Pedro al Señor, ¿no? Que él haría todo por él y luego lo traiciona, ¿no? Lo 3 veces, ¿no? Recuerdo una anécdota de mi cardenal. Estábamos hablando en su despacho pues de una cuestión religiosa, de unas religiosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues salió al caso y entonces me dijo: Jesús, dile era la priora de la congregación, dile a la priora que no confíen tanto en ellas, que se acuerden de Pedro. Yo eso fue hace unos años, me lo quedé aquí y efectivamente, o sea, cada vez es más difícil, Cecilia, poder mantenerse en vela y en guardia porque nos están queriendo acostumbrar a vivir en y con el mal. Y
en la televisión, cuando la ponemos, aparecen personas del mismo sexo haciendo lo que consideran. Yo no entro a hacer descalificaciones, simplemente yo tengo derecho a que se respete también lo que yo pienso y por tanto, ¿por qué tengo yo que ver escenas en la sobremesa anunciándome una colonia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque tengo yo que ver que están asesinando a alguien o que están violando a alguien, es decir, digamos que ya pasa desapercibido todo y lo que no sabemos, o si lo sabemos no nos acordamos, es que nuestro subconsciente, ya hablaremos en algún programa que está usted pensando en él, sobre el combate espiritual, ¿no? Sí. Porque el combate espiritual, al final, el Señor nos está hablando de esto. A lo largo de todos estos escritos, el resumen de todo esto es el combate espiritual, es decir, estad atentos. Tenéis que estar unidos a mí. Me estáis dejando abandonado, no me dejéis solo. Nos viene a recordar que nos ha dado a conocer el don de dones, el don de la divina voluntad, para que nos unamos a Él. Nos recuerda insistentemente la pasión, su pasión, no perderla de vista. ¿Para qué? Para seguir en verdad, para seguir viviendo en verdad, para seguir sabiendo que somos humanos y por tanto tendentes al pecado. Que tenemos que tener en mente que estamos siendo asediados con pensamientos de forma continua que no son nuestros, que estamos escuchando todos los días, nos están enviando distintos medios, personas que hacen vida sacramental, pero que están teniendo ataques de forma continua, y hablamos de personas que llevan una vida ordenada, Cecilia. Entonces, hablamos de ataques con pensamientos, con sueños, que están haciendo perder la salud mental a muchas personas. En mi país, por ejemplo, son datos oficiales, pues cerca del 50% consume ansiolíticos de forma habitual, Cecilia. Eso es terrible, ¿no? O sea, es un indicador de una sociedad enferma, ¿no? Que los niños de entre los 8 y 14 años consuman habitualmente pornografía en Internet, eso es terrorífico. Es el futuro de un país estar anclado en esas edades, y que el 80% de los chicos entre los 8 y los 10 años consuman alcohol habitualmente, son datos demoledores. Y si ya entramos en el número de suicidios como la segunda causa de muerte en mi país, pues si metemos todo esto en la misma coctelera, estaremos viendo con claridad meridiana la influencia satánica presente en la sociedad, con la que no es fácil enfrentarse, porque Él está operando en las tinieblas. Decía el Señor en el texto anterior que usted ha leído, que se estaba apoderando, que estaba tomando cuerpos, creo recordar. Quisiera poner ese símil, Cecilia. Dice, han dado sus cuerpos, dice, en la página 106, cuando habla de las 666 monedas de oro, dice, son el precio del poder de Lucifer y de su engaño. El misterio de la iniquidad tiene un coste muy grande. Lo han pagado los que han escogido a Satanás y se han ido con él, que han dado sus cuerpos a los demonios para que pudieran encarnarse. O sea, hablamos de posesión diabólica. Los comportamientos a los que estamos asistiendo, que son comportamientos inconcebibles para una mente normal, sana, de asesinatos en serie, de violaciones en grupo, en fin, lo que todos estamos escuchando continuamente. Esto no es otra cosa que el mismo Satanás a través de esas personas.
pongo este ejemplo porque es el Señor quien habla de esto. Han dado sus cuerpos a los demonios para que pudieran encarnarse. ¿Por qué no hacemos lo contrario y damos nuestro cuerpo, nuestra humanidad a Jesús para que sea el quien tome nuestro ser? Es decir, la divina voluntad, en esencia, es lo contrario a lo que nuestro Señor está diciendo. Dice, han dado sus cuerpos a los demonios para que pudieran encarnarse. Démosle a nuestro Señor Jesucristo nuestra humanidad para que Él se encarne en nosotros y sea Él el que obre con mi humanidad. Esa es la vida en la divina voluntad, en el que al operar Dios en la criatura, en sus actos, son actos divinos con trascendencia divina que se extiende a todo el universo. Bueno, pues si nos creemos que los demonios están tomando cuerpos de personas que están pervirtiendo la sociedad, pero no acabamos de creernos que el Señor quiere de nosotros nuestra humanidad para hacer todo lo contrario. Esto es el don de la divina voluntad, en síntesis. Entonces, el Señor dice que el modo de afrontar el equilibrio entre el bien y el mal, dice que precisamente es ese, ¿no? La pasión del Señor y la oración. Lo dice él aquí en el último párrafo, creo que es. Y la pasión, porque la pasión, cuando empezamos a hacerlo en unidad con Él, el poder que tiene, ayer lo decía el doctor Tomasini, en una frase que hablamos, corredentores. El Señor hace lo mismo que Satanás si se lo permitimos, ¿no? Es decir, no lo mismo, porque el Señor es el amor, ¿no? Es 3 veces santo. Me refiero lo mismo a que si le permitimos con nuestra libertad a Dios que obre en nosotros, con nosotros, sus efectos, los efectos de lo que Dios hace con la criatura, tiene una expansividad, una expansión en la eternidad, abarca todo. Y el poder que tiene es inconmensurable, está reparando todo en el momento, todo de todos, de forma instantánea. Y esto es lo que está equilibrando, en cierto modo, la pesada carga demoníaca que está implícita en el mundo en estos momentos. En todos los sitios donde miremos, las guerras, los desastres, los sobornos, la codicia, la violencia. Bien, no tengamos duda de que cuando hacemos la pasión del Señor como Él nos pide, unidos a Él, viviéndolo con Él, estamos contribuyendo a equilibrar el pecado. Él se vale de nuestra humanidad y a partir de ese momento, Él con nuestra humanidad repite las mismas reparaciones que hizo cuando estuvo entre nosotros, con los mismos efectos, es decir, redención plena, absoluta. Por eso insiste tanto el Señor, insiste tanto en la pasión. Acordaos de mi pasión. Dice, con que un alma, una criatura en cada localidad se uniera conmigo en la pasión, se reducirían los flagelos de forma considerable. Por ese motivo, porque vuelve el Señor con nuestra humanidad a redimir al mundo. Y lo enlazo con el programa de Cecilia de ayer, tan maravilloso, el doctor Tomasini, explicándonos la oración en la divina voluntad. Porque una oración hecha como la hacíamos todos antes, llámese Santo Rosario o la Coronilla o cualquier otra, ¿verdad? Pues se agrada a Dios, por supuesto, pero tiene un alcance humano limitado. Le dice Luisa en uno de los libros, el señor a Luisa le dice, ¿cuánto vale? Le pregunta, ¿cuánto vale una oración hecha por ti? Al principio empezó a escribir Luisa. Le pregunta al Señor esto, ¿cuánto vale una oración hecha por ti? Y Luisa se queda callada completamente y no responde.
Y pasados unos instantes el Señor le dice, ¿y cuánto vale una oración hecha por mí en ti? Luisa sigue en silencio. Toma la palabra el Señor y le dice, ¿te das cuenta de que si me permites orar unido a ti, soy yo quien ora contigo y yo soy Dios? Y mi oración es divina, con efectos en el universo, que se extienden al universo. Luego, imaginemos si empezamos verdaderamente a hacer oración como Dios, como el Señor nos pide, en unidad con Él. Todos estos mensajes que nos está dando de lo que viene, de lo que va a ocurrir, ¿vamos a conseguir con ello que desaparezcan? Pues según dice él, a Luisa, en muchos de los textos del libro del cielo, los decretos se cumplen. Eso sí, los flagelos se pueden aminorar y también reducir en el tiempo y la intensidad. Entonces, empecemos a tomar conciencia de que esa oración en unidad con el Señor nos va a convertir en corredentores porque se valdrá de nuestra humanidad para equilibrar esa balanza del mal tan galopante que reina infelizmente en la tierra. Sintámonos responsables de conocer el medio de poder reducir los flagelos. Es una gran responsabilidad que nos estén dando la herramienta divina para poder contrarrestar el mal en unidad con el Creador y no la estemos utilizando. Somos responsables, como también somos corredentores si lo hacemos con Él y nos unimos. Que nos valga pues estos programas para que, lejos de atemorizarnos, porque con Dios no hay temor ninguno, nos abran más la mente y nos inviten más a ser constantes en la unidad con Jesús y en tener la pasión del Señor en nuestra mente en cada acto que hacemos, porque de ese modo el Señor lo utilizará para liberar almas de la condenación. Ese fue su propósito cuando vino entre nosotros y ese es su propósito ahora más que nunca. Cuando usted quiera, Cecilia, que creo que... Yo solamente quería aclarar al público sobre los medallones que están, que es todos los papas en la iglesia, una de las 4 basílicas San Pablo Extramuros. El Papa Francisco es el Papa 266, es el Papa 266. Y lo que cuenta la leyenda, entre comillas, vamos a decir, es que terminados los medallones, pues ya se acaba el mundo, ¿no? O viene otra etapa. Entonces, lo cual, pues no vamos a decir que eso es cierto. Simple y sencillamente, hasta el Papa Francisco hay medallón y aparece el medallón. Y aparentemente queda uno libre, aparentemente queda un medallón libre, ¿verdad? Y digo aparentemente porque en la fotografía donde salen los medallones, que están en la parte superior de la techumbre de San Pablo Extramuros, rodeados de columnas, está el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, y aparece como si faltara simplemente uno de los medallones sin nada, ¿no? Pero el Papa Francisco es el Papa 266. Es importante que lo sepamos, que el número de Papa desde Pedro hasta el actual Papa, que es el Papa Francisco, y del que nos está hablando el alma niña es Pedro Romano, de Pedro Romano, pero se supone que a lo mejor Pedro Romano es el Papa de la persecución. El Papa sería el siguiente Papa, el Papa Francisco, donde ya estaría la abominación de la desolación, ¿verdad? De la que vamos a hablar en un momento más, y ahí encontraríamos el Papa de la persecución, ¿verdad? De este tiempo difícil. Yo no sé si podemos poner el siguiente mensaje.
Porque es muy importante, ¿verdad? O sea, cómo está el equilibrio, cuál es el equilibrio de esta balanza, la sangre de los mártires y las oraciones de los santos. Es importantísima. Qué importante es orar en divina voluntad. Qué importante, porque esa oración es la que mantendrá y hará el equilibrio de precisamente de toda la purificación. De toda la purificación. El mensaje del 1 de agosto de 2020. Jesús me ha dicho esta mañana durante el rezo de los misterios gozosos: hija mía, yo he nacido y vivido en la cruz que el Padre me ha dado. Siempre estuvo en mí. Me trabajó por dentro, como el alfarero que trabaja el barro, y mil veces me ha transformado y alisado y reducido y disminuido, estilizado, mojado y luego secado y luego partido y luego rehecho con tanto y tanto amor. Morí en la cruz que, saliendo de mí, se concretó y me extendió sobre las generaciones humanas para redimirlas con mi sangre, y ha sido el puente entre vuestro tiempo y la gloria de Dios y su perdón. Pero luego resucité con mi cruz, unido a ella. Forma parte de mí, no se puede separar de mí. Ella está conmigo y con vosotros para salvaros y poneros en seguridad. La cruz gloriosa es el signo del Hijo del Hombre, es el signo que vence al infierno y lo cierra para siempre. Nada supera a la cruz. A través de ella el corazón de Dios observa todo el universo. La cruz aplaca la justicia y alimenta la misericordia, pero da una justicia misericordiosa a todos sus hijos, a los que en vida la han acogido y vivido con humildad y amor. ¡Ah, qué gran don es la cruz! Si solo comprendierais esto, nunca te separes de mi cruz, porque te separarías de mí. La Eucaristía es también una cruz. En el pan, que es mi cuerpo, y en el vino, que es mi sangre, está la cruz, sobre la cual ese cuerpo fue clavado y esa sangre fue derramada, y por ella se cumple la Escritura: mirarán al que traspasaron, porque traspasaron mi corazón, sí, pero también mis manos y mis pies con los clavos. Que siempre hay una cruz viva en vuestros corazones. Hablad de la cruz, rezad ante la cruz, meditad ante ella y encontraréis la paz. Te bendigo con mi cruz, que la paz permanezca en tu corazón. Pide por las almas que están en los lugares más oscuros y profundos del purgatorio y que no tienen a nadie que rece por ellas. Sufren mucho y yo sufro con ellas. Quien me las devuelva con su amor será bendecido para siempre. Interesante mensaje. Dice: mensaje de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz. He de hablarte de la cruz, pon atención. Hija mía, niña mía, debes saber que desde mi encarnación la cruz siempre, va a dar una explicación, ha estado conmigo y en mí. La cruz no es y no fue una cruz de madera. Esa fue solo un suplicio, un martirio momentáneo. La verdadera cruz fue todo lo que mi divinidad hizo vivir a mi humanidad, y como obraba en mí profunda y totalmente, extendiéndome en todas las generaciones humanas y en todos los tiempos conocidos por los hombres. Mi cruz eran y son las almas. Sufro tanto por ellas y continuamente las llamo a encontrarme en la cruz. ¿Sabes tú por qué me clavaron en aquel madero? No solo porque temían mi fuga. En realidad fui yo mismo quien quise y dejé que me clavaran. Tú, niña mía, no puedes entender el valor de los clavos y lo que realmente son, pero ahora te lo voy a decir. Fueron espinas de hierro que salieron de mi divino corazón y entraron en mi carne para pagar por mi cuerpo místico, que es mi iglesia, me imagino. ¿Me lo subes un poquito? Que es mi iglesia, y para sellar las obras y el camino de mi esposa, que tenían que ser no solo sufridos, sino unidos inseparablemente con todas las almas que son mi cruz real. La cruz es trinitaria: el Padre por la eternidad, yo el Hijo por las generaciones de los hijos, y el Espíritu Santo por la incesante unión entre la creación, la redención y la santificación. Los clavos dejaron entrar mi sangre en el madero, y esa cruz se transformó en un cáliz precioso que recogió la divina sangre de mi Padre, la mía y la de mi madre. Ella, viviendo toda mi pasión atroz en mí,
no solo entró espiritualmente en el acto de mi sufrir, sino también sustancialmente, y así la hice ser verdadera corredentora. Toda la sangre que derramé en mi pasión no era solo mía. Mi madre tomó mi sangre y la sustituía con la suya, implorando a la divina voluntad que permitiera esta unión, y así su sangre ha entrado y ha circulado en la mía. La cruz se extiende en todo el universo, habla de mí, tiene el sabor eterno de la divina voluntad. Mi cruz es reposo, triunfo, lucha, agonía, riqueza infinita, intercambio de vida eterna, caridad infinita, púlpito de la misericordia, luz divina, el apoyo más seguro, la única moneda divina que las criaturas pueden ofrecer en el cielo. La cruz es la cuna de mi divino corazón, es el pesebre de mi eterna divinidad. La cruz recoge las almas, las nutre, las resguarda, las ilumina, es el único camino de perfección. Todo mi cuerpo es cruz y mi divinidad la hace viva y palpitante. Mi muerte en la cruz fue recogida y abrazada por la misma cruz, y después de haber sido la que lanzó mi alma en mi divinidad, liberó mi cuerpo sin vida para que fuera la imagen de mi eterno don y descanso. La cruz es el séptimo día en que mi divinidad ha descansado en el nuevo Adán inmolado, para que de nuevo durmiera y luego renaciera eternamente transfigurado y glorioso, de modo que en mi divinidad yo la llevara también a él para siempre después de mi reposo. La cruz es la cuna del nuevo Adán, es el gozo del Padre, es la que abre de nuevo el paraíso y hace encontrar de nuevo su camino. Es el hábito de la fiesta del hijo pródigo que regresa. Sin ese vestido se es expulsado de mi fiesta. La cruz es el nuevo Israel y es la puerta de oro que da acceso al templo de Dios en la Jerusalén celestial. Wow, precioso mensaje. La cruz es el fuego del dolor que el Espíritu Santo da para entrar en la vida divina. La cruz es el vestido nupcial de mi esposa. Rechazar la cruz es permanecer desnudo y sentir vergüenza. La cruz es el árbol de la prueba que salva de la muerte eterna. La cruz es la virtud suprema porque es puro amor y me permitió dar vida a las almas. La cruz es mi respiro eterno y mi aliento divino, que da vida al universo entero e infunde todas las virtudes unidas a mi divina voluntad. Hija mía, cuando me recosté en la cruz, el tiempo se detuvo y mi divinidad se extendió sobre ese madero. Y esa cruz se extendió a todas las generaciones. Así destruí las cadenas de los pecados que oscurecían mi iglesia. Pero en el tiempo vuestro eran pecados que se habrían cometido en los siglos sucesivos. Mi cruz contiene tantas innumerables cadenas que están unidas unas a otras, pero que yo he quitado a las generaciones humanas. La cruz libera de toda cadena de pecado, porque todas las cadenas desaparecen en ella. La esclavitud primordial es destruida, eliminada. La cruz genera y da luz a mis nuevos hijos. Su gestación es dolorosa, pero solo así mis hijos verán la luz, verán y vivirán el fiat santificante y entrarán donde todo se unirá. La creación, obra del Padre, la redención mía y la santificación del Espíritu Santo serán el nuevo universo del amor, cuya única puerta, estrecha y angosta, se abre con una única llave, la bendita cruz. Medita sobre todo esto. La cruz es el veneno para Satanás. Es de las aguas que mi cruz se levantará para bloquear el camino del dragón y de la bestia. La cruz es el espejo en el que el diablo se refleja y huye con horror. Mi sangre envenena y desintegra el cuerpo espiritual de los demonios, que luego se regenera cada vez más horrible. La cruz es la mano implacable de la justicia de Dios que aplasta las multitudes infernales. No sois vosotros los que llevaréis solos la cruz, soy yo, y vosotros sois llamados a llevarla en mí. Elevada al cielo, emanará la luz de la salvación para todos mis hijos que recuperarán la vista, pero para los que la nieguen y quieran ser ciegos, mi cruz los confundirá y huirán llenos de terror. Todas las criaturas que han recibido mi bautismo tienen una cruz impresa en la frente, una cruz que nadie ve, solo mis ángeles y los demonios. La cruz es resurrección. Yo resucité glorioso con mi cruz, que es luz en todo el universo. Reza, niña mía, reza y haz rezar a todos ante la bendita cruz. Yo pediré con todos los que se unan ante la cruz y conmigo siempre estarán mi madre y los ángeles del cielo. La cruz es el recuerdo de Dios,
la divina melodía que canta el perdón del Creador, que vuelve a abrazar a su criatura y la besa con tanto amor. La cruz es la ternura del Padre que se extiende sobre el Hijo unigénito, ternura que acaricia a su criatura, finalmente renacida, bella, luminosa y transparente, como un cristal precioso. La cruz es la mano divina que llama a sus hijos, es la voz del Padre que resuena potente en todo el universo. Mi cruz es mi corazón, es mi amor eterno que todo lo renueva, es el don precioso que enriquece a mis hijos, les da vigor y los hace entrar en mi gloria eterna, donde estarán para siempre conmigo, y así la creación se completará eternamente con el sello de mi cruz de amor. Almas, 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 os amo inmensamente y os espero en mi cruz, donde nos encontraremos. Amén. ¿Qué mensaje? ¿Eh? ¿Qué mensaje? Es que... ¿Qué mensaje? Es que, ¿qué más se puede añadir? O sea, acaba el Señor en mayúscula hablando de lo único que le interesa. Almas, almas, almas. Pero también nos dice el Señor que no va a poder llevarlo a cabo sin nosotros. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el Señor por sí mismo va a poder hacerlo. Pues no. Precioso. No, el Señor lo va a poder hacer a través nuestro. A través nuestro va, como Él dice, va a obtener el que se pueda reblandecer la conciencia. Le dice el Señor a Luisa que, y a María Valtorta también, que el principal problema de los últimos tiempos sería la dureza de cerviz. La dureza de cabeza. La conciencia cerrada, es decir, no distinguir lo que es bueno y es malo. Lo que hablábamos antes, ¿no? La sociedad nos está ya infligiendo algo que es como que fuera normal, y va a haber un momento en el que todo nos va a parecer normal, ¿no? Entonces el Señor no va a poder liberar almas de la condenación si nuestra humanidad no se dispone para que Él la utilice y supla la humanidad que Él tuvo aquí cuando estuvo entre nosotros, y se una a la criatura para valerse de ella, de nuestros actos, y poder extender los efectos de la redención a todo el universo. Luego, tenemos una gran responsabilidad. Yo quisiera, de alguno de los temas que trata aquí el Señor, hay uno que me ha parecido, todos son extraordinarios, claro que son del Señor, pero ha habido algunos que he hecho una mención especial cuando está hablando, creo recordar, de la verdadera pasión. La pasión del Señor, la más dolorosa, no fue, lo hablábamos, creo que fue la... En alguno de los programas con el doctor, que la pasión no era la más importante, era la pasión interior. Sí, hablamos también de ella, creo que fue en la tercera hora, la vez pasada, la pasión del amor, la gran desconocida, ¿no? Él lo dice aquí, ¿De dónde lo leímos? Del alma niña. Estamos leyendo los mensajes del primer cuadernillo del alma niña en PDF. Ustedes lo pueden bajar, está en mundocatólico.tv. Alma niña lo ponen, ahí tienen los dos cuadernillos, los dos cuadernillos del primer cuadernillo. Ahí está, y el mensaje es del mes de julio de 2020, de 2020. Ahí está. Si me pones la fecha, por favor, Horacio, para que se las pueda poner, se le puedan poner y lo puedan buscar. Ya, perdóneme, por favor. Perdóneme, por favor. Sí. Sí. Cuando el Señor, es la página 109, cuando el Señor está explicando, dice, mensaje de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz, dice, pon atención, ¿no? Sí. Dice el Señor, la verdadera cruz fue todo lo que mi divinidad hizo vivir a mi humanidad. Esto que está diciendo Jesús aquí es nuclear para aquellos que tengan verdadero interés en aprender y fraguar verdaderamente qué es la divina voluntad.
Aquí, en esta frase tan cortita, el Señor está diciendo algo que es crucial. La verdadera cruz fue todo lo que mi divinidad hizo vivir a mi humanidad, y como obraba en mí profunda y totalmente, extendiéndome en todas las generaciones humanas y en todos los tiempos conocidos por los hombres, mi cruz eran y son las almas. ¿Qué está diciendo el Señor en este párrafo tan intenso? El Señor tenía una doble naturaleza, eso lo sabemos todos, la humana y la divina, Dios y hombre verdadero. Dice el Señor a Luisa que su humanidad siempre se sometió a su divinidad. La obediencia de la humanidad del Señor, de su naturaleza humana, siempre estuvo sometida a su naturaleza divina, a la voluntad divina. Él tenía dos voluntades, la humana y la divina, y el Señor dice que siempre sometió la voluntad humana, su voluntad humana, a la divina. ¿Por qué? Porque es con la divinidad con la que puede extender todo lo que existe al universo, al no tiempo, al plano de Dios, al plano de la eternidad, al plano espiritual, al plano en el que Dios está, es. Sin embargo, la humanidad, nuestra humanidad, como la de Él, es limitada al espacio-tiempo, a la tierra, al mundo. El Señor dice que fue con la divinidad con la que pagó al Padre el mayor de los pecados, la pasión del amor. La pasión del amor que no es otra, como hemos dicho algunas veces, que desde que Adán comete el pecado, Dios desaparece de la escena de unidad con el primer hombre. Y que cada acto que la criatura, que nosotros hacemos en desunión con Dios, estamos pecando contra el amor. Porque hemos sido creados, lo dice el Señor, hemos sido creados para vivir en unidad con Él. Somos el medio en la tierra sobre el que Dios quería manifestarse en comunión perfecta. Somos sus ojos, sus oídos, su boca, sus sentidos. Todo lo que nosotros utilizamos para poder vivir es lo que Dios Padre puso en nosotros para poder Él manifestarse con y en nosotros y vivir en unidad. Por tanto, cada vez que nosotros hacemos las cosas, cualquiera de ellas, pensar, hablar, incluso no hacer, omitir, ignorando al Creador, estamos ultrajando el amor de Dios. Estamos frustrando el amor de Dios hacia la criatura. Nos creó para eso. Es el fin para el que fuimos creados. Por eso nos hizo a imagen y semejanza. Y aquí dice el Señor, la verdadera cruz fue todo lo que mi divinidad hizo vivir a mi humanidad. ¿Por qué dice que la divinidad hizo vivir, que fue la verdadera cruz, que hizo vivir a su humanidad? Porque fue la divinidad la que estuvo pagando al Padre Eterno por el pecado del amor. No la humanidad. La humanidad habría sido imposible que hubiera podido llevar a cabo esto. La humanidad en ningún momento podría haber extendido los efectos de su dolor, de su pasión, por sí misma, porque la humanidad es limitada.
se limita al dolor en ese acto, pero es la divinidad la que toma el dolor de la humanidad y extiende sus efectos al universo, produciendo la eficacia de la redención a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Por tanto, si esto lo entendemos bien, el Señor hoy no puede llevarlo a cabo porque le falta la parte humana, nuestra humanidad. Y esta es la que nos está pidiendo. Permitidme obrar unido a vosotros y vosotros unidos conmigo, obrad conmigo también. Es un intercambio de vida. Por tanto, es la divinidad la que produce los efectos a todo el orbe. Cuando yo tengo un sufrimiento, sea psicológico, sea emocional, sea físico, cuando ese sufrimiento le uno a Jesús, Jesús con su divinidad está utilizando nuestro sufrimiento y lo está expandiendo al orbe. Está expandiendo al orbe los efectos del sufrimiento, que es nada más y nada menos que la redención, que reparar por todos los pecados. Por eso dice que la verdadera cruz fue todo lo que mi divinidad hizo vivir a mi humanidad. Dice, y como obraba en mí profunda y totalmente, extendiéndome en todas las generaciones humanas y en todos los tiempos conocidos por los hombres. Mi cruz eran y son las almas. Este es el objetivo del Señor, no tiene otro. No tiene otro. Liberar almas, las almas, sus almas de la condenación. Necesita de nuestra humanidad. De nuestra humanidad dada libremente. Él no impone. Él no impone. Él respeta tanto la libertad de la criatura que se deja hasta matar, como él dice en algún pasaje. Si la criatura quiere asesinarme, yo me dejo, dice el Señor, sea con el pensamiento, sea con la obra o sea con la omisión. Yo lo permito. Dice, respeto tanto la libertad del hombre, porque lo hice a imagen y semejanza de mí, y yo soy libertad. ¿Cómo no voy a respetar la libertad del hombre? Por tanto, a mí me parece, Cecilia, que siendo trascendental todo lo que dice sobre la cruz, yo especialmente me quedo con este pedazo de aquí, de la página 109, porque viene a resumir qué es lo que quiere de nosotros y por qué. Porque si la humanidad no puede extender los efectos de la divinidad siéndolo todo, la divinidad contiene todo. La divina voluntad, la voluntad divina, la voluntad de Dios, como queramos llamarla, contiene todo. Contiene las obras de la creación, de la redención, de la santificación, la propia generación del Verbo, el Espíritu Santo, contiene todo, nada le es ajeno, lo contiene todo. Pues fijémonos que teniendo la divina voluntad en sí misma todo, no puede hacer nada sin la criatura. Terrible. Terrible que si le falto yo, si yo no le permito a la divinidad que mi humanidad, mi vida, sea su instrumento para manifestarse a través de mí, para mirar a través de mis ojos, hablar a través de mis labios, expresarme a través de mis manos, caminar a través de mis pies, escuchar a través de mis oídos, pensar a través de mis pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no le permito esto a la Sacrosanta Trinidad no puede hacer nada por nosotros.
somos libres de hacer lo que queramos hacer. Hasta el punto de que si me quiero condenar, Él no puede hacer nada. Si yo decido libremente dar vida a Satanás en mi vida, yo estoy permitiendo la condenación. A pesar del dolor del Señor de perder un alma, Él no puede hacer nada. Por eso vienen tantos mensajes en la historia de la humanidad, desde la Salet y otros muchos, diciéndonos lo mismo. Conversión, ¿qué es conversión? Vuelve a Dios, reconcílate con Él. La misericordia de Dios se obtiene a través del sacramento de reconciliación. Confesemos las consecuencias, comulguemos, que para eso se quedó, para tener la presencia eucarística en nuestra vida, para poder estar nosotros en gracia continuamente y poder blindarnos ante las tentaciones del maligno de forma constante, porque no ceja. Busca a quien devorar como león rugiente, dice San Pedro. Por tanto, démosle al Creador aquello para lo que fuimos creados, nuestra humanidad. Sirvámosle de medio para que se sirva de nosotros para liberar las almas de la condenación, y nos estaremos convirtiendo en corredentores porque somos parte de ese hecho. No lo hagamos por ser corredentores, no. La corredención viene porque participamos en la obra de la liberación de las almas, porque se vale de la humanidad de la criatura para volver a repetir en nosotros lo que hizo su humanidad en la tierra, unida a su divinidad. Como ya no dispone de esta humanidad, su divinidad necesita nuestra humanidad. Y esto es lo que nos quiere decir en cada hora de la pasión. Atiende lo que yo sufría. ¿Por qué lo sufría? ¿Y con qué fin? ¿Qué obtuve? Y nos dice, cuando conozcas que sufría, por qué y qué obtenía, ahora ya tendrás que imitarme. Y ahí vemos ya con claridad el mandato que nos dice el numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica. Debemos repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Debemos repetir en nosotros. ¿Cómo lo repetimos? Cuando yo quiero imitar a alguien, tengo que fijarme bien en cómo se expresa, en cómo vocaliza, en cómo camina, en cómo gesticula, en cómo se viste. Conocer en cuestión lo que esa persona hace. Ahora entonces podré imitarlo. Y el Señor nos dice, imitadme, conociendo en cada hora qué padecía, por qué y para qué. Cuando ya sepáis esto, ahora ya podréis uniros a mí con mis mismas intenciones. Cuando sabéis que en la primera hora estaba labrando el futuro en la unidad conmigo a través de la bendición y reparando el abandono, cuando ya sé que Él está reparando el abandono, entonces me voy a ir con Él para estar con Él y estaré reparando el abandono. Por tanto, que pueda servirnos esta lectura para darnos a conocer cómo el Señor en una frase, cómo está expresando lo que quiere de nosotros y para qué lo quiere. Nos quiere divinizar, porque nos creó como Él. Deberíamos de haber sido el Señor. Fue el hombre prototipo. Pero nosotros, a través del pecado, perdimos esa oportunidad. Entonces, ahora quiere que recuperemos a través de el conocimiento de que no solamente podemos, sino que debemos de permitirle participar de cada acto nuestro.
liberará las almas de la condenación a través de nuestros actos en unidad con su divinidad. Imaginemos la trascendencia de este hecho. A mí me parece, Cecilia, que es el texto como en tan pocas No, es palabras. impresionante, es una luz. Se parece al de Luisa, al que cuando Jesús le dice, habla de la cruz. Se parece a ese texto que ya hemos leído también aquí en el Mundo Católico, en diferentes programas. Yo se los he leído con el doctor Tomasini, sin el doctor Tomasini, en las horas de la pasión. O sea, la verdad es que es una luz la que da. Qué importante, por ejemplo, simplemente tomar un pedacito y meditarlo. Un pedacito donde dice, la cruz es la ternura del Padre que se extiende sobre el Hijo unigénito, ternura que acaricia a su criatura, finalmente renacida, bella, luminosa y transparente como un cristal precioso. La cruz es la mano divina que llama a sus hijos, es la voz del Padre que resuena potente en todo el universo. No. O sea, y nosotros, que somos unos insensatos, lo único que hacemos es quitarnos la cruz. Nosotros lo único que queremos es quitarnos la cruz. Y Jesús lo único que quiere es tener la cruz, porque a través de ella existe la vida. Oh cruz, única esperanza, decían yo se los repito mucho en las oraciones de las viejitas, estas oraciones que leían en estos libritos, decía, oh cruz, única esperanza. Porque la cruz nos diviniza, nos hace dioses, punto, así de claro, nos hace dioses. Dioses con Dios. Imagínense ustedes el poder de la cruz. Por eso rehuir la cruz es rehuir a Cristo, es rehuir la salvación, es rehuir la luz, es la comprensión, el entendimiento. A mayor sacrificio y cruz del entendimiento, mayor glorificación del entendimiento. A mayor cruz del alma, mayor glorificación del alma. A mayor cruz del cuerpo, mayor glorificación del cuerpo. Luego entonces, Jesucristo, ¿cómo venció la muerte? Con la cruz, punto. Se glorificó, punto. Entonces nosotros tenemos que entender el valor de la cruz. Si tú tienes dos alternativas, una que significa cruz y una que significa pasártela padre y pasártela súper y pasártela contento, pues ya sabes cuál tienes que agarrar. No es fácil. Es que yo no quiero este esposo, me escribió una chica, es que yo no quiero este esposo, yo no lo soporto. Tengo 20 años de que me den la cabeza, 20 años de humillarme, 20 años de ver otras mujeres, 20 años de decirme cosas espantosas. 20 años de luz. Porque le he hecho súper especial. Es una mujer súper especial. Y no la califico de santa porque está todavía viva. Pero la he hecho súper especial. Lo que para el mundo es desgracia, para nosotros es gracia. Es gracia, es la luz donde el Creador perdona a su criatura. A través de la cruz perdona a su criatura. Aquí arriba dice... es el perdón del Creador. Canta el perdón del Creador. A través de la cruz recibimos de nuevo la vida divina. Imagínense ustedes el regalo que es la cruz, inmenso. Y la pregunta sería, ¿es que sin pecado original habría cruz? Pues yo he llegado a la conclusión que con o sin pecado original habría cruz. Y les voy a decir por qué. Primero, porque un ser inteligente es un ser que ama. Y el que ama, sufre. Sufre, punto. Siempre va a sufrir. Y la cruz es sufrimiento. Pero la consecuencia de ese sufrimiento es luz, 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 luz. Cuanto más nos acerquemos a la cruz, cuanto más iluminados estaremos. Es insoportable ¿por qué cree que el mundo no la soporta? No soporta la cruz. Si lo que quiero es comer bien, dormir bien, pasársela bien, escoger el sexo que le gusta, decir lo que le gusta, ahora los muchachitos yo voy a matar y voy a ser el héroe, ¿no? Porque se sienten humillados, se sienten desplazados en lugar de asumir la cruz que les está dando el Señor dentro de su condición. Entonces, qué importante es que nosotros asumamos la cruz en todo. Papás, mamás, profesionistas, patrones, trabajadores, estudiantes.
tenemos que asumir toda la cruz. Si asumiéramos la cruz, este mundo sería distinto. Porque creen que el diablo quiere quitar de todos lados la cruz, de los hospitales, de las iglesias, de las casas, no quieren ver a la cruz, no quieren ver a Jesús crucificado. Cuando la cruz es lo más glorioso, es lo más glorioso. ¿Por qué nos queremos quitar la cruz? Tendría que haber una escuela sobre la cruz. El hospital de las almas es la cruz, para que las almas se curen. Dices que ¿cómo me libero? ¿Cómo salgo de esta generacional? La cruz, hermano, hermana, es la cruz. Para salir de todas tus angustias está ahí la cruz. Asúmela. Asúmelo con alegría, asúmela con gallardía, asúmela con amor, asúmela como la asumió Jesús. Por eso dice que las horas de la pasión, vengan a ver aquí, para que se sientan consolados. Vengan a ver aquí qué sufrir. Vengan a ver aquí. Es diferente, ¿eh? Si tú tienes cualquier sufrimiento y tú se lo ofreces a Jesús y te unes a su pasión y te unes con Él, se sufre bien diferente. Se sufre como con serenidad, con alegría, con paz, con seguridad, sin miedo. ¿Quién puede temer frente a la luz más grande y el bien más grande que es la cruz? Ahora pueden entender por qué los mártires, cuando los van a matar, cantan y le dan gracias a Dios y felicitas y perpetua. Una de ellas estaba embarazada, iba a tener un bebé y gritaba con los dolores de parto esa noche, y toda la comunidad de los hermanos rezaba para que diera luz y no mataran a la bebé. Y dio a luz y gritaba, y el soldado le dijo, no sé si es Felicitas o Perpetua, le dijo, mira cómo gritas, vas a gritar más mañana, que es el día del martirio. Y le dijo, hoy mi sufrimiento es mío, pero mañana será de otro, será de Cristo. Luego entonces, cuán hermosa es la cruz y cómo nosotros debemos, el problema, enseñar a sufrir a los demás. Enseñar a sufrir. El problema no es sufrir, siempre vamos a sufrir. El dilema es, si Jesucristo hubiera sido hombre, y muchos teólogos, filósofos dicen, hubiera habido pecado original o no, Jesús hubiera hecho hombre. Y Jesús hubiera sufrido. Porque ese es su lenguaje, es el lenguaje de hacerte mejor persona. ¿Cómo te vas a abrir a Dios sin la cruz? Imposible. Tú dile al que ahorita come, bebe, se la pasa bien y todo, háblale de la cruz y te escupe. No va a tirar el placer por la cruz, porque no sabe que la cruz lo vivifica, lo hace auténticamente divino. Y eso es lo que yo les quiero transmitir, hermanos. Nos hace auténticamente divinos. Nadie quiere hablar de la cruz, ni los predicadores, ni en las iglesias, ni los sacerdotes. Pero ¿por qué no? Oh, cruz, única esperanza. Hablarle de la cruz a todos, a los hijos, a los hermanos, a los amigos, a los esposos, a los profesionistas, a los que estudian, a los que no estudian, a los que son tontos, a los que no son tontos, a todos, hasta la persona más pequeña, hablarle de la cruz. Esta es la que lo salvó, Señor, una crucecita. Esto es lo que lo salvó. Hace relativamente poco fui a casa de unos amigos, unos grandes amigos. Los quiero contar porque es muy interesante. Y ellos, muy devotos, son personas súper católicas, preciosas, una alma preciosa. Y compraron una cruz, un Cristo crucificado de tamaño prácticamente natural, sin la cruz. El Cristo tallado en madera. Un Cristo precioso, precioso, no se pueden imaginar. Precioso, precioso, precioso. Y entonces tenían el dilema de dónde lo iban a poner o cómo lo iban a poner, porque es tamaño natural, no era chiquito. Y fue muy especial porque lo tenían de momento en el piso, porque era grande, bastante grande. No tenían manera, y pesado. Y entonces en aquella familia había unión, cariño entre los hijos, con los esposos. Era una casa hermosa, todo era hermoso. Y el Señor, antes de irme, me dijo que le dijera esto a la esposa.
El Señor te ha ganado todo esto con su cruz. Ya no va a querer volver a invitar. Me dijo, yo he ganado todo esto. Le he ganado todo esto con mi cruz. Yo me quedé, háganse de cuenta que me golpeó. O sea, a mí no se me ocurre, soy una miserable ahí. Pero fue tan claro saber que había ganado todo eso. Y también a mí me había ganado todo lo que tenía por su cruz. Ojalá lo entendamos, hermanos. Ojalá entendamos que todo nos lo ha ganado con su cruz. Por eso ha vivido todas nuestras vidas y todas nuestras muertes y todas nuestras resurrecciones. Se lo ha ganado todo. Y por eso todo estará bajo sus pies, todo. Toda criatura, toda raza, toda nación, todo el orbe reconocerá que Cristo es el Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Lo que no ha sido reconocido. Quédense al aviso lo que va a pasar. ¿Cómo lo van a reconocer? Y todos se van a postrar pidiéndole perdón por lo que nos dio con su cruz. Todo lo hemos recibido con su cruz. Todo. Y por ello debemos ser muy agradecidos y muy amables con Jesús. ¿Qué más da? Si el mundo reconoce o no nos reconoce. ¿Qué más da si tu esposo, tu esposa, tus hijos y que te volviste loco, chiquili? Ya se te botó la cabeza. ¿A quién le debes todo? A la cruz de Cristo, a Cristo mismo. Le dio todo con su santa cruz. La cruz, única esperanza. Leamos este mensaje. ¡Qué belleza! Oro molido, oro. Leámoslo una y otra vez. Una y otra vez. Bebamos de esa sabiduría que ese no puede ser escrito por ningún ser humano. Ahora sí que el alma niña me convenció. Nunca tuve duda, pero me convenció más. Que sus mensajes vienen del cielo. Entonces, qué hermoso es que nosotros amemos la cruz y la llevemos a todos. Estudiemos la ciencia de la cruz. Estudiemos la ciencia de la cruz. Divinicémonos con la cruz. Amemos la cruz, no reneguemos de ella, abracémosla con Jesús. Disfrutemos la cruz, porque mientras la disfrutamos estamos vivos. Y las revelaciones privadas dice que si los santos los dejaran volver a vivir, regresarían para sufrir más. Imagínense el valor de la cruz. Entras al cielo con la cara de la cruz, con la corona de espinas, así entras. Por eso, qué importante es que nosotros entendamos este gran valor, el único valor, el de la cruz. Todo tiene su explicación ahí. ¿Por qué sufres esto? ¿Por qué no tienes aquello? ¿Por qué te falta que esto? ¿Por qué quisieras aquello? ¿Por qué? ¿Para qué? La cruz, la salvación de las almas. Jesús mismo lo dice en las horas de la pasión, que es su presencia en la tierra. Que iba a dejar en lugar de él la cruz. Imagínense la luz que tiene la cruz. Extraordinario. O sea, ojalá y lo meditemos mucho. Voy a meditar más, está precioso. Es que es oro molido. Qué bárbaro. De verdad es oro molido. Lo que el Señor nos dice a través de la cruz. Y tenemos que vivirla y amarla. Y tener siempre la cruz con nosotros. En los lugares donde estamos, en las escuelas, en los trabajos, en los hospitales. Siempre que se vea la cruz, siempre. En todos lados, que siempre esté la cruz. Porque el mismo Jesús en otra revelación privada dijo que quien vea la cruz seriamente, cualquier imagen donde Él está crucificado, se convierte. Imagínense ustedes. El poder de la cruz. Por eso vale la pena regalar un crucifijo. Vale la pena. Es lo más grande que podemos regalar a alguien, con Jesús crucificado. No nada más la cruz, con Jesús crucificado. Qué diferente sería nuestra vida si amáramos la cruz. Qué diferente. Qué diferente y qué gozosa. Porque nos hacemos Dios con Dios. Podemos entonces ganar almas para Jesús, almas hermosas, hermosas.
¿Qué es lo que Él quiere? Almas. Muy bien. Lo que vamos a hacer, a ver si puedo que me la tecleen y poner el mensaje como tal, que no es una oración. Les hago saber que no es una oración, es la explicación que Jesús da de la cruz. Es la explicación que Jesús da de la cruz. Muy bien. No sé si usted quiere decir algo más. ¿Qué mensajazo? ¿Qué mensajazo? ¿Qué programazo? De verdad, qué programazo. De tanta intensidad, Cecilia, que a lo mejor por poner la guinda al pastel, dice el Señor en la página 111, dice, no sois vosotros los que llevaréis solos la cruz. Ay, qué precioso. Soy yo, y vosotros sois llamados a llevarla en mí. Le dice el Señor a Luisa que cada cosa que nos ocurre es algo que iba dirigido a Él y que le servimos de paragolpes. De modo que cuando nos llegue un sufrimiento, veámoslo como un medio de atemperar los padecimientos del Señor. Estamos siendo pararrayos de los sufrimientos del Señor. Me refiero cuando la persona está en gracia. ¿Por qué? Porque a través nuestro el enemigo quiere dañar a Dios. Y cuando la criatura, estaba Luisa ya en el primer libro, que es extraordinario, cuando dice, tanto si es por sufrimiento o si es gratificante, en ambos casos siempre soy yo. Tómalo como venido de mí, dice el Señor. Tanto aquello que te agrade como aquello que te desagrade es venido de mí. Y tómalo así. Por tanto, el sufrimiento fue el medio que Jesús utilizó para liberar las almas de la condenación. El sufrimiento físico lo padece con el cuerpo, pero los efectos, quien los desencadena es la parte divina, que toma ese sufrimiento del clavo cuando me lo clavan o cuando me ponen la corona de espinas, es la parte física quien está padeciendo. Sin embargo, los efectos de ese sufrimiento, quien los exporta al orbe, es la divinidad y es la que produce la reparación por todos los pensamientos de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Pero si Jesús llega a tener solamente una naturaleza humana, habría padecido, pero los efectos no se habrían expandido al orbe, que es lo que nos ha dicho en ese retazo que nos hemos extinto antes tanto. Y aquí voy a remarcarlo en otra frase, solo una frase: no sois vosotros los que llevaréis solos la cruz, soy yo. Y vosotros sois llamados a llevarla en mí. Nosotros somos llamados a llevar la cruz en Jesús. En, con, en es dentro. No es al lado. Es en unidad. Dentro de. En unidad con Jesús. Por eso, cuando estamos escuchando y conociendo qué padece nuestro Señor en cada hora, cuando lo conocemos ya me puedo unir a Él.
y llevo a cabo con Él todo lo que Él hacía, porque es mi humanidad en la que Él se va a servir para repetir lo que Él llevó a cabo en ese momento. Y como en Él no hay tiempo, está volviendo a reproducir los mismos efectos a través de nuestra humanidad. De ahí el ejercicio de las horas de la pasión. Nos está enseñando a la vida de unidad, por qué y para qué. Y cuando demos ya un salto más, un pasito más, un paso ya más grande, nos daremos cuenta de que la principal herramienta de reparación, la más completa de todas, es dar vida a la divina voluntad en nosotros. Porque en cada acto que hacemos permitiéndole a Jesús participar en mis actos, a la vez estoy yo participando en los de Él. Esto es un tema que sería maravilloso que comprendiésemos. Y yo no puedo unirme a alguien sin que ese alguien se una a mí. O estamos unidos o estamos desunidos. Tiene que ser algo mutuo, recíproco. Si yo a Jesús le estoy permitiendo que se una a mis actos, he de saber que si es Jesús quien se empieza a manifestar a través de mi mano, viene todo lo que es Jesús. ¿Y qué hay en Jesús? Jesús no es el solo. Lo expresamos así, porque aquí todo lo dividimos. Viene nada menos que la Sacrosanta Trinidad. Viene Dios a través de las tres divinas personas. Viene la misma Sacrosanta Trinidad a obrar a través de los actos de la criatura, y junto con la Sacrosanta Trinidad está todo. Todo, sin excepción. Por tanto, esa integración que se produce cuando yo le permito que obre unido a mí, estamos interactuando. ¿Qué es lo que el Señor dice? Vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida. Él toma nuestra humanidad para llevar a cabo con su divinidad todo lo que hizo cuando estuvo aquí. Y nosotros, al unir nuestra humanidad a su divinidad, estamos participando en todo lo que Él es. ¿Hasta dónde conozco? Por eso el doctor nos insiste tanto que hemos de leer, leer, leer y leer. ¿Por qué? Pues porque a medida que leemos nos da dando a conocer qué es lo que hay en la divinidad, qué es lo que yo puedo tomar. O sea, no puedo tomar lo que no conozco. He podido heredar una gran finca, no sé en qué lugar, pero si no sé dónde está ni la conozco, sé que tengo una finca, pero no voy a poder disfrutar de ella ni hacer nada. Pues esto es lo mismo. El Señor nos dice que cuando la criatura le permite participar en cada acto unido a ella, la criatura se une con el Creador y participa de todo lo que existe en el adintra, en el plano espiritual, donde todo está en acto. La creación, la redención, la santificación, la generación del Verbo, la glorificación al Padre, todo está en el otro plano. Pues ahí es donde nosotros nos unimos cuando Jesús le damos participación en nuestros actos. Y a medida que vamos conociendo qué puedo hacer en el otro plano, empiezo entonces a ver milagros que trascienden a la parte física. Sé que ya puedo irme a Getsemaní, no imaginar Getsemaní, no, sé que puedo ir, trasladarme
y estar presente, o al mismo momento de la creación, o al mismo momento en que se comete el pecado original y reparar a Adán, o al mismo momento en que la Santísima Virgen le dice ese sí, ese fiat, mihi, al Señor, o al Calvario, o en la última cena, o en la ascensión, o cuando expulsa a los demonios, o cuando cura al paralítico, en cualquier instante de la existencia humana, porque en el acto único de Dios todo está ocurriendo, está en acto. Y ahí es donde nosotros participamos cuando le permitimos a Jesús que participe de mis actos. Al unirse, al fusionarse, nosotros estamos en su plano y Él en el nuestro. Muy bien, pues yo creo que no tenemos más que decir, nos quedaríamos aquí. Santa Isabel de la Trinidad, que me acaba de venir ahora, porque he visto aquí una persona. Santa Isabel de la Trinidad, ya sabe Cecilia que es la última santa carmelitana, y se despidió de este mundo muy joven diciendo que lo que había descubierto en su vida era que era el complemento de Dios en la tierra. Quien quiera leer a esta santa, verdaderamente merece la pena, porque es la virtud de la perseverancia, de la constancia, que es el modo de mantenernos unidos en la divina voluntad. Un día hablaremos de ello. La constancia. La permanencia es lo que va a llevarnos no a hacer actos en la divina voluntad, sino a vivir de forma continua en la divina voluntad. Pues Santa Isabel de la Trinidad era la maestra de la perseverancia. Y con la perseverancia llegó a esa conclusión. Vivió tan unida a Jesús, tanto tiempo, tan constantemente, que al final de sus vidas esa es su conclusión. Al final de mi vida descubrí que soy el complemento de Dios en la tierra. Se llama ella Santa Isabel de la Trinidad, ¿verdad? Sí. Santa Isabel de la Trinidad. Es extraordinario. Era una santa carmelitana, que también murió muy joven. Increíble. Entonces, descubre que es el complemento. O sea, que Dios crea al hombre para poder manifestarse en el adestra, no para otra cosa. Distinto que hayamos frustrado eso para que fuimos creados infelizmente, pero para eso nos creó. Para manifestarse a través nuestro. Todo nos lo ha ganado con su cruz. Todo. Pues con esto nos despedimos, Jesús, y nos veríamos mañana en las horas de la pasión. Las vamos a hacer a las 4 de la tarde, ¿verdad, Jesús? Mañana a las 4. Que podía hasta las 4. Sí, efectivamente, sí. A las 4 de la tarde vamos a ver la cuarta hora para que no te la pierdas, léela antes para que puedas tú seguirnos, ¿verdad? Y reflexionando y disfrutando las horas de la pasión, porque lo que estamos haciendo es reflexionarlas, no las volvemos a leer, sino las reflexionamos y hacemos oración en giros, ¿verdad? Para que tú puedas aprenderlo y hacerlo tú cuando estés en casa solo o sola. Mañana vamos a experimentar un aspecto fundamental, que es cómo comulgaba Jesús, para poderlo hacer con Él, para que veamos la diferencia que hay de cuando comulgábamos antes, cuando no conocíamos la divina voluntad, a lo que nos dice Jesús cuando nos unimos a Él, que se comulga a sí mismo, los efectos que vamos a producir cuando le permitimos que comulgue a través de mi humanidad. Eso es lo que vamos a ver mañana. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos, que tengan buena tarde, y nosotros tendremos por la tarde el Rosario en Divina Voluntad y tendremos el programa del aviso. No te lo pierdas, va a ser buenísimo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.